La clase pasada terminamos con la propagación de señales moduladas, a diferencia de lo que habíamos visto al principio, que era la propagación de funciones armónicas, ¿no? De señales armónicas. Y en particular habíamos prestado atención al detalle de que la velocidad dependa de la frecuencia. Es decir, que el medio por el que se propaga la onda sea un medio dispersivo. Entonces, cuando habíamos visto que si el medio era dispersivo, es decir, que la velocidad de fase dependía de la frecuencia, las señales que armábamos al comienzo del sistema se podían deformar, podían no mantener, en general no mantenían la forma, a menos que pasaran cosas como, por ejemplo, que trabajáramos en un ancho de banda muy limitado, donde la relación de dispersión se podía aproximar por una recta. Entonces, bueno, ahora vamos a ver otro fenómeno. En la clase de hoy vamos a ver otro fenómeno relacionado con la deformación, pero de las señales y la propagación de las señales. Pero vamos a ver un fenómeno que también tiene que ver con la relación de dispersión, pero que tiene que ver más que nada con la no propagación, o con una propagación que no produce una periodicidad espacial, a diferencia de lo que hasta ahora vimos, que eran señales donde la relación de dispersión era, por ejemplo, se aproximaba por una relación lineal y entonces toda periodicidad temporal estaba asociada a una periodicidad espacial por la relación de dispersión K de omega, ¿no? Entonces, en la clase de hoy vamos a ver relaciones de dispersión. Vamos a revisitar las relaciones de dispersión que conocemos. Vamos a ver un poquito esas relaciones de dispersión que ya vimos y vamos a prestarle atención a unos detalles que a lo mejor no nos llamaron demasiado la atención. Por ejemplo, ¿se acuerdan en un sistema de n masas idénticas que la relación de dispersión era esta? Sí, era una relación que entre omega cuadrado, entre omega y la constante esta, que era la constante espacial, que tenía que ver con las periodicidades espaciales de los modos. Bueno, en la transparencia anterior estaba puesta para hacer notar que, bueno, y lo vimos el otro día en el jueguito, lo sabían todos, lo tenían bastante claro todos, que la relación de dispersión entre la frecuencia espacial y la frecuencia temporal era la misma para modos y para forzado estacionario, porque a pesar de que los problemas físicos eran muy distintos, uno en los modos era la evolución temporal del sistema cuando se le da sin fuerza externa, y en el forzado estacionario es la evolución temporal con una fuerza externa que está impuesta, ¿no? Entonces, esa diferencia de problemas hace que en el problema de modos las frecuencias sean una cosa propia del sistema, mientras que en el forzado estacionario las frecuencias están impuestas por la fuerza impulsora. No, se puede tomar cualquier valor, ¿sí? Sí, bueno, pero el mensaje más importante es este, que la relación de dispersión es la misma en ambos problemas. Bueno, entonces, si la relación de dispersión es la misma en cada problema, acá hay una lista de relaciones de dispersión que vimos. Esta es la cuerda con cuentas, ¿sí? Esta era para péndulos acoplados, que era
como la cuerda con cuentas, pero tenía una fuerza restitutiva adicional. Por eso esta frecuencia omega 0 aparece acá. La relación de dispersión es distinta, tiene un término adicional a este, que tiene que ver con la fuerza impulsora, con la fuerza restitutiva. Después habíamos visto los casos límites, ¿no? Por ejemplo, el caso límite de esta, de la cuerda con cuentas, era la cuerda homogénea, cuando todas las cuentas estaban tan cerca que no las veíamos. Y entonces esta relación, cuando en el caso de la cuerda con cuentas, pasaba a esta relación lineal. Claro, porque si omega iba como el seno de la variable espacial, de la constante espacial, ¿no? La relación era sinusoidal, en el límite de distancia pequeña entre partes móviles, estábamos trabajando en esta parte de la relación y por eso la relación esta pasaba a esta relación lineal entre omega y k. Y en este caso, de los péndulos acoplados, ¿sí? Lo mismo. Habíamos visto que el límite continuo de esta relación de dispersión era la ecuación de Klein-Gordon. Y la ecuación de Klein-Gordon, para modos y para forzado estacionario, tenía esta relación, sí que se reduce a esta cuando omega 0 es 0, ¿no? Fíjense, cuando omega 0 es 0, K es función lineal de omega. ¿Sí? Entonces, en este recuadro todos se sienten cómodos y están Perdón, familiarizados parece que lo de con lo que el dije en este paso recuadro. a Klein Gordon creo que no lo vimos en ondas 1D. ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta, Hola, Ricardo. sí. Justo le acaban de hacer una pregunta, no sé si lo escuchó. No, no, tenía el sonido apagado porque antes tenía música y no me había dado cuenta y de repente la corté. Y cuando no me contestaba nadie dije, uy, debo tener el sonido. Sí, repítanla, por favor. No, yo estaba moviendo el micrófono y digo, qué raro, no se escucha. Claro, Eh, yo avisé porque también probamos porque se escuchaba bien, capaz pensabas que no te claro, escuchaba. gracias, Nico. No, que cuando pasamos a la de Klein Gordon de 1D, creo que no lo vimos eso, cómo se hace, pero de última se está en el apunte, después lo vemos. Cuando pasamos de la Klein-Gordon a un D, Sí, esa creo que no la vimos en clase. sí, la vimos. La vimos, mira, acá está, en la clase 5. Ah, ok, ok, ok. Mira, para modos y forzado estacionario, hicimos en esta parte superior de la transparencia 2 de la clase 5, hicimos modos y forzado estacionario de la ecuación de ondas clásica. Ahora, de la ecuación de Klein-Gordon, mira, es esta, es la misma que la ecuación de ondas clásica, pero con un omega 0, un término adicional. Y entonces, para modos y forzado estacionario, también propusimos la misma forma y vimos que ahora el K tenía esta pinta, mirá. Pero está bien que lo repasemos, por eso quería saber si estaban todos seguros de lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Fíjense que en este caso, la ecuación diferencial que queda para las amplitudes, si bien las amplitudes tienen una dependencia de senos y cosenos, porque la ecuación es de la misma pinta, es una derivada segunda por una constante por la función igual a 0, ahora lo que juega el papel de k cuadrado, de lo que termina siendo esa constante de proporcionalidad entre la derivada segunda y la función, ahora depende de la frecuencia, brutalmente, como una raíz, ¿no? Acá está. Y entonces le introduce un ingrediente nuevo, muy importante, al que le vamos a prestar atención ahora, y es que no solo la relación de dispersión, el K de omega, fíjense, mientras que acá el K era una función lineal de omega, acá el K no es una función lineal de omega. Fíjense, el K es una raíz cuadrada de esto.
O sea, es una función lineal de omega siempre que omega sea mucho mayor que omega 0, ¿sí? O cuando omega 0 vale 0, que estamos acá. Entonces, le vamos a prestar atención a esto, ¿sí? Entonces, volviendo a la clase de hoy, eso entonces habíamos dicho que estaba en la clase 4, ¿sí? Fíjense, en la clase 4 y en la clase 5. Esta curva que está acá, justamente, omega de k, es esta función. Bueno, es al revés. Acá está k de omega, pero gráfico omega de k. Omega de k va a ser es esta función que está acá. Nos sale de omega 0, ¿no? Omega va a tener un término que va a ser omega 0, más una función de k. Por eso acá omega de k sale de este punto de la ordenada de origen esta, ¿no? Y tiene un comportamiento que no es lineal. Va como la función, como un cuadrado. Bueno, entonces esto, repitiendo lo que dije, lo que preguntaba antes, ¿se sienten todos confortables ahora con el cuadradito superior, con el rectangulito superior? Son todas ecuaciones de dispersión que fuimos viendo en el curso. Pueden aparecer más, pero digo, pensemos en estas como ejemplo, ¿no? En los problemas de modos, las condiciones de extremos determinan en todas las relaciones de dispersión las constantes temporales, el k o los tetas estos. Y entonces, y una vez que uno tiene estas constantes, quedan determinadas las frecuencias temporales. ¿Sí? En cambio, en el problema de forzado estacionario, la fuerza impulsora, o sea que esto sería como que se entra por el eje horizontal y se sale por el eje vertical en el problema. En cambio, en los problemas forzados estacionarios, se entra, el que impone la frecuencia es la fuerza impulsora. Todas las partes móviles en el forzado estacionario se mueven con la misma frecuencia y es la de la fuerza impulsora. Entonces, para ver el periodo espacial en la cuerda, yo sé la frecuencia de la fuerza impulsora, vengo a la relación de dispersión y saco el periodo espacial o la constante K. Lo mismo acá, si fuera n péndulos acoplados, la fuerza impulsora fija la frecuencia, vengo a la curva y saco la constante teta. ¿Sí? Y eso me va a dar la periodicidad espacial generada en el sistema. Entonces, ¿sí? Hasta acá de nuevo, pregunto, ¿todos bien? Sí, profesor. Genial. Sí, sí. Habría que repasar uno por su cuenta, ¿no? Para recordar bien las cosas, pero... ¿Hoy más o tocaba menos. Klein Gordon forzado? ¿Perdón? Hoy tocaba Klein Gordon forzado, creo. Claro, bueno, entonces, Ah, genial. por las dudas para asegurar. Sí. Lo que quiero entonces que prestemos atención es que, por ejemplo, acá la fuerza impulsora, como la función es lineal y no hay máximos o mínimos en la relación de dispersión, siempre para toda frecuencia de la fuerza impulsora va a haber un periodo espacial. En cambio, en Klein-Gordon, fíjense que ya sea en el Klein-Gordon verdadero, que se obtiene en el caso continuo, o en el que da origen a Klein-Gordon, que son los péndulos acoplados, que es esta ecuación de acá o esta de acá, fíjense que hay, y también en la cuerda con cuentas, fíjense que hay zonas del eje de frecuencias, ese que nos interesaba tanto para armar las modulaciones y para ver cómo viajaban, fíjense que hay zonas del eje de frecuencias donde no hay ninguna solución para las constantes espaciales. O sea, si la frecuencia de la fuerza impulsora en una cuerda con cuentas es mayor que esta frecuencia máxima, la raíz de 4T0 sobre MA,
entonces no va a haber ninguna constante espacial, ¿no? Y entonces, este rango que está, ese rango en el que siempre se encuentra una constante, un periodo espacial, dado un periodo temporal, es lo que se llama rango dispersivo. En la cuerda continua es siempre dispersivo, ¿sí? En el sentido de que siempre el rango es dispersivo. Pero en la cuerda, ¿no? Pero en la cuerda con cuentas, fíjense que hay un rango que no es dispersivo. Este se llama rango reactivo. Cuando no hay intersección entre acá, en la curva, para frecuencias donde no hay constantes espaciales. Bueno, y lo que pasa es lo que vimos ya en un ejemplo, que en la clase teórica 4 también vimos un ejemplo de que eso se trataba de una dependencia exponencial de las amplitudes. ¿Por qué? Porque la constante no era real, como en esta zona. No encontrábamos intersección, dada una frecuencia, una constante real. No, pero sin embargo había soluciones, ¿sí? Y esas soluciones están en un eje que nosotros no quisimos ver, porque no lo quisimos graficar. Fuimos ingenuos y pensamos que siempre iba a haber constantes reales, pero no. Justamente, fíjense que para que la omega sea mayor que la raíz de 4t0 sobre MA, o es decir, para que omega cuadrado sea mayor que esto, que parecería que no puede ser porque el seno hace que siempre sea menor o igual. Claro, podría existir si pusiéramos una cantidad en el argumento del seno que fuera imaginaria pura, porque en ese caso los senos se transforman en exponenciales reales. Los senos, que son combinación de exponenciales imaginarias, se transforman en combinación de exponenciales reales. Y entonces en ese caso pueden ser mayor que 1 el seno, ¿sí? Esto, Valentín pregunta, esto de que los titas son imaginarios pasaba solo en péndulos. No, mirá, pasaba en las n masas, sin necesidad de ser péndulos, porque este ejemplo que pusimos en la clase teórica 4 era para esta relación de dispersión, Valentín. Esta relación que no tiene el omega 0. Y con una condición de extremo que hacía, claro, en la cuerda no. En la cuerda no puede pasar, Valentín pregunta si puede pasar en la cuerda, y en la cuerda no puede pasar, porque en la cuerda la relación de dispersión es esta, Valentín, mira, es esta función lineal. Entonces, para toda omega, como la función lineal no tiene máximos ni mínimos, para toda omega siempre vas a encontrar un K. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que para todo periodo temporal vas a tener un periodo espacial. Y ese es el mensaje fundamental de la clase de hoy. ¿Lo ves, Valentín? Perfecto, bueno, buenísimo. En cambio, entonces, claro, el mensaje de la clase de hoy es, fíjense, en relaciones como esta, que no tienen máximo ni mínimo, la relación de dispersión no tiene máximos ni mínimos, toda frecuencia, es decir, todo periodo temporal que yo le imponga al sistema, va a estar asociado con un periodo espacial, porque va a haber un K real, y el K es 2pi sobre lambda. ¿Sí? Y lambda es la longitud de onda y es el que representa el periodo espacial. Entonces, en este ejemplo, que corresponde a la cuerda continua y a la ecuación de ondas clásica, para todo periodo temporal va a haber un periodo espacial.
En cambio, en este ejemplo, que corresponde a la cuerda con n cuentas, pero no continua, o este ejemplo, que corresponde, es todavía un poquito más complicado, porque es los n péndulos acoplados, o en este otro ejemplo, de acá de la derecha, que corresponde a los péndulos acoplados en el límite continuo, en todos estos sobrevive, por ejemplo, acá un máximo, y acá sobrevive un máximo y un mínimo, y acá sobrevive un mínimo. Entonces, por ejemplo, en la cuerda con cuentas, para frecuencias por arriba del máximo, un periodo temporal no va a inducir un periodo espacial, porque no encuentro intersección con la curva. No encuentro intersección si busco intersecciones reales, pero si busco intersecciones en general complejas, las voy a encontrar, y las voy a encontrar justamente que el θ es imaginario, o que el K es imaginario. Bueno, en este caso se ve muy claro, ¿no? Fíjense que para frecuencias menores que omega 0, en el caso continuo, para frecuencias menores que omega 0, lo que está dentro de la raíz es negativo, y entonces el K resulta imaginario, ¿sí? Y correspondería a esta zona. Entonces, redondeando esta parte, fíjense, cuando las relaciones de dispersión de los sistemas tengan máximos o mínimos, entonces va a haber frecuencias temporales para las que no se van a inducir periodos espaciales en el sistema. ¿Sí? Eso quiere decir que no voy a ver como las olas del mar, que suben y bajan y hay un periodo temporal, y además veo que cada ola está a 3 metros de la otra. Hay un periodo espacial. No, no voy a ver eso. Voy a ver cosas más parecidas a estas que vimos en la clase 4, de que los modos no tienen una distribución periódica a lo largo del sistema, sino que tienen una distribución donde las amplitudes tienen una dependencia exponencial. ¿Sí? Resultaba exponencial. ¿Sí? Se llama modo localizado porque, claro, porque tiene un máximo, y entonces la perturbación está como más localizada en esta parte, en este modo. En la guía, en el trabajo práctico numérico, va a haber un caso como este, parecido, de un modo localizado. Y bueno, van a tener que estudiar de dónde sale, y que a lo mejor lo van a entender mejores, porque no hay cómo hacer un ejemplo para entenderlo, ¿no? Pero bueno, también repasen lo que vimos en la clase 4 y entiendan que estamos siempre entonces, en esos casos, trabajando en zonas que se llaman zonas reactivas. Se llaman zonas reactivas, la definición es esa, se llama comportamiento reactivo porque un periodo espacial, un periodo temporal no está asociado a un periodo espacial. A diferencia de lo que pasa en la cuerda, que podría ser el paradigma de las cosas de las cosas donde todo periodo temporal produce un periodo espacial, ¿sí? En este caso, en los 3 casos restantes que están acá, no todo periodo temporal produce un periodo espacial. Entonces, por ejemplo, esto se dice que tiene un rango reactivo alto para frecuencias mayores que el máximo este. ¿Sí? Este se dice, que son los péndulos acoplados, se dice que tiene 2 rangos reactivos. Tiene un rango reactivo bajo para frecuencias menores que omega 0, ¿sí? Porque para frecuencias menores que omega 0, para frecuencias menores que omega 0 no hay valor, ¿sí? Y también para frecuencias mayores que omega 0 más este máximo, ¿no? En el caso discreto, porque está este otro máximo. Entonces, en el rango reactivo alto y en el rango reactivo bajo. Y este tiene, el Klein-Gordon solo tiene un rango reactivo bajo, porque es para frecuencias menores que omega 0, donde los K son imaginarios. Si estos rangos reactivos son muy importantes porque deforman muchísimo más la señal, más brutalmente, ¿sí? Se usan para filtros.
porque no dejan que estas frecuencias que están en los rangos reactivos penetren en los sistemas, porque no hay periodicidad. Entonces, como no hay periodicidad, hay un decaimiento, ¿sí? En el rango reactivo alto y en el rango reactivo bajo, vamos a ver que en sistemas muy largos, ¿sí? Por ejemplo, agarremos Klein Gordon, que es fácil, ¿no? Es lo que ya vimos recién, ¿no? La ecuación diferencial ordinaria para las amplitudes, para la dependencia espacial de las amplitudes, era esta. Las soluciones, igual que en el caso de la cuerda, eran combinaciones de senos y cosenos de esta constante por X, o sea, de K por X. Pero ahora K es esta función que puede ser real o imaginaria pura, ¿sí? Entonces, cuando omega es mayor que omega 0, el K es real y la amplitud tiene un comportamiento periódico, espacial. En cambio, cuando omega es menor que omega 0, el K es imaginario puro y me conviene escribirlo como I por un kappa, ¿sí? Y entonces, este kappa sería real y es la unidad imaginaria y el K es imaginario puro. Y entonces me conviene darle un nombre a esto, ¿sí? Porque es una cantidad real, sería esto, todo esto que está acá. ¿Por qué? Porque los senos de K por X o los cosenos de K por X, que son combinaciones de E a la IKX y de E a la menos IKX, en realidad ya no los quiero, no me sirven para nada, porque si el argumento es imaginario, a mí me resultan más familiares las funciones exponenciales. Entonces ya no me conviene en los rangos reactivos, no me conviene poner una solución escrita como forma de senos y cosenos. En los rangos reactivos me va a convenir poner, en vez de senos y cosenos, exponenciales reales directamente. Pero... Una pregunta, profe. Perdón que te interrumpí. Sí, genial. Está bien. Por ejemplo, el B minúscula le correspondería a la condición de que omega sea menor que omega 0 y el C a la otra condición, que omega sea mayor que omega 0, y como que metés las dos condiciones en una. Sería algo así. No, el B y el C, olvidémonos un momentito de esto recuadrado. Acordate de esto, que es lo que pasaba en la soga. El B y el C, ¿de dónde salían? Ah, ok, ya entendí. Sí, lo reescribís literalmente para la parte imaginaria, lo pasás de senos a exponenciales. Perfecto, tal cual. Y no solo pasé a exponenciales, que tendría que pasar a E a la IKX, sino que además pasé a exponenciales donde ya usé que el K es I por otra cosa, es imaginario, y lo llamo I por kappa. No sé si lo ves eso, porque se pasó. Sí. O ¿Sí? sea, yo preguntaba si metías la condición de abajo, de arriba, justo arriba de eso, lo metías también, pero no. No, el B y el C van a salir de las condiciones de los extremos, esencialmente, y de cómo se mueva, de las condiciones iniciales o del forzado estacionario. ¿Sí? Claro, sí. Igual que Sí, acá, igual que en el caso de la soga, el B y el C salían, por ejemplo, para extremos fijos, C tenía que ser 0. Y el B salía de las condiciones iniciales. Lo mismo acá. ¿Sí? Pero el punto clave es que en los rangos reactivos no me conviene pensarlo así, porque no estoy familiarizado con los senos y cosenos de cosas imaginarias. Estoy más familiarizado, sé que los senos y cosenos de cosas imaginarias son combinaciones de exponenciales reales, con más y con menos. Y entonces, con las exponenciales reales estoy más familiarizado. Esto yo sé que es una cosa que sale de 1 y que baja y tiende a 0. ¿Sí? Y la rapidez con que baja, ¿de qué depende? La rapidez con que cae de 1
A0. ¿De qué depende? De ese término capa en este caso, ¿no? Perfecto, de esta constante kappa. Entonces, fíjense que kappa no va a estar, mientras que K estaba asociado con una distancia, ¿no? Porque K tenía unidades de inversa de distancia, ¿se acuerdan? K era 2pi sobre lambda. No sé dónde está, bueno, no importa. Está acá, ¿sí? O sea que como A de X más 2pi sobre K era igual a A de X, 2pi sobre K es el periodo espacial y que lo llamábamos lambda. Fíjense que de la misma manera que K estaba asociado con una distancia que era proporcional a la inversa de K, fíjense que kappa también tiene unidades de inversa de distancia. Y entonces también va a estar asociado con una distancia característica que vamos a ver de alguna manera físicamente en este sistema, que la vamos a llamar distancia de decaimiento o de penetración, porque me dice, como notamos recién, me dice con qué rapidez este término cae del valor 1 que tiene, o el valor b que tiene este término en x igual a 0, al valor fíjense que acá vamos a hacer como los ingenieros y vamos a decir que E vale como 3, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando X sea... cuando esto decaiga a 1 sobre E, por ejemplo, cuando X valga 1 sobre kappa, O sea, la vida media. esto me va a dar B sobre E. ¿Ves como B sobre 3? Claro. Entonces, si esa distancia 1 sobre kappa es grande, va a caer a 1/3, va a entrar mucho en el sistema, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora en un ejemplo, lo vamos a ver más claro, ¿sí? Fíjense entonces, en el rango, ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver dos cosas. Una que evité mencionar, si les hablé de este término, que es el que decae, y este crece. Y entonces este que crece, uno dice, pero bueno, ¿y qué pasa en x igual a infinito? Que entonces esto tiende a infinito, la amplitud. Vamos a ver que en los sistemas infinitos este término no puede estar. El término de la exponencial creciente no puede estar. Es decir, vamos a ver que C tiende a 0 cuanto más grande es el sistema. Y en el caso de que el sistema sea infinito, ¿sí? C sería igual a 0. Y también vamos a ver, bueno, lo que ya vimos recién, es que cuando kappa por X es igual a 1, es decir, cuando A de X valga lo que valía al principio del sistema, dividido E. Sí, con infinito, Valentín comenta, ¿con infinito te referís al límite continuo? Sí, de la misma manera, tampoco va a poder estar en el... Lo estoy trabajando en el límite continuo, y estoy hablando porque estoy hablando de la Klein-Gordon en el continuo, de la aproximación continua. Pero también es cierto lo que estoy diciendo, aunque no, para este caso, mirá. Lo que pasa es que este caso no es tan fácil, ¿no? Como Klein-Gordon, porque en este caso las amplitudes las tengo que sacar de la ecuación en diferencias, ¿no? Por eso la pregunta de Valentín dice, ¿habla del límite continuo? Sí, estoy hablando del límite continuo, pero también de todo. Vamos a ver que en otras situaciones también el término donde haya un crecimiento exponencial no puede estar. Lo que pasa es que ahora estoy dando como ejemplo el caso de la aproximación continua, porque en ese caso tengo la ecuación diferencial para la dependencia espacial y entonces me salen estas cosas. En el caso en que de los péndulos acoplados, tendría que
si bien lo puedo hacer, y lo vamos a hacer al final de la clase, es un lío porque tendríamos que invocar las relaciones de diferencia. ¿Te acordás de las ecuaciones de diferencias? Y entonces es más difícil y tendríamos que invocar los teta gra, ¿te acordás los que habíamos usado? Bueno, eso. Entonces, nada, vamos a ver un ejemplo. Entonces eso, donde va a quedar claro que este término que acompaña a la exponencial creciente se hace cada vez más chiquito cuanto más grande es el sistema. Y vamos también a visualizar esta distancia que se llama distancia de penetración. ¿Sí? Que me dice cuánto entra la fuerza impulsora en el sistema. O sea, fíjense que el sistema sigue siendo el mismo, ¿no? Eso el hecho de que un sistema sea dispersivo o reactivo, se comporte dispersivamente o reactivamente, depende solo de la frecuencia de la fuerza impulsora, no es otro sistema, sigue siendo el mismo sistema, pero se comporta muy distinto, dramáticamente distinto. En un caso, las señales entran y se propagan y tienen una periodicidad, y entonces pueden llegar cuán lejos quieran. En cambio, en el otro rango, en el rango reactivo, las señales empiezan a disminuir porque son esencialmente en sistemas muy grandes, están asociadas a este comportamiento, a esta exponencial decreciente. ¿Sí? Y entonces las señales no llegan. O sea, por ejemplo, si yo me quiero comunicar, ¿vieron los radioaficionados que se comunican entre Tokio, entre Japón y Argentina, y con señales electromagnéticas de radio? Pero la Tierra es redonda y entonces la señal no se propaga. ¿Cómo se propaga? ¿Cómo llega de Argentina a Japón una señal de radioaficionado, de onda corta? Deberá tener un repetidor que agarre esa señal y la repite, pero cambiando la dirección. Sí, pero no. Ahora se hace mucho esto de los repetidores, pero los aficionados no tienen repetidores. Se comunicaban en 1920 ya, cuando no había ni siquiera estaciones repetidoras. Lo tienen que haber visto en algún lado. A los radioaficionados. Sí, o algún dibujito que diga qué pasaba con las ondas cortas, con las radio de onda corta. No sé, pero el tema supongo que era una especie de onda que no es real, pero que es imaginaria, pero que igual ellos lo captan, ¿o no? Bueno, la explicación y lo que sucede en realidad es que, por ejemplo, una antena que está acá emite una señal que puede llegar a esta antena que está acá, más allá del horizonte del transmisor, ¿sí? Porque está usando unas ondas electromagnéticas de una frecuencia que rebota en la ionósfera. Y entonces... O sea que los radioaficionados tienen que calcular bien para conectarse o no. Claro, por eso de noche tienen, como la ionósfera está hecha de iones, y los iones son una colección de cargas positivas y negativas. Son átomos a los que le faltan cargas negativas, entonces quedan un núcleo positivo y quedan los electrones sueltos por ahí. Y entonces eso depende de cómo es bombardeada por la radiación solar. Entonces, de noche hay menos radiación solar, de día hay más radiación solar, hay tormentas eléctricas, y entonces, por eso los radioaficionados tienen ruido, no sé. Yo decía cuando lo digo, lo habrán visto alguna vez, a lo mejor en alguna película de gente que se está comunicando por radio de onda corta, y hay ruido, y les cuesta
sintonizarlo bien y de repente desaparece la señal. Bueno, justamente los radioaficionados están trabajando en una zona de frecuencias donde la ionosfera se comporta reactivamente, ¿sí? En cambio... Pregunta, ¿cómo se llama? Radio aficionados, ¿no? ¿Cómo es? Porque yo No, no bueno, se llama onda corta. Radio es ondas de radio que tienen frecuencias entre 10 y 30 MHz. Esta de acá, mira. Igual Ok. creo que era lo de radio aficionados que había dicho usted, pero, o sea, supongo que son aficionados a la radio, ¿no? No es que... Sí, 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 sí. Es una frecuencia que usan... sí, sabes que no sé, yo sé que, porque tampoco nunca usé ningún radioaficionado, no tengo un equipo, pero ahora Ok, me... ok, no, porque me parecía, o sea, es una radio normal, querés transmitir una onda de radio de un país a otro, ponele. No es que era Sí, algo, claro, pero en un rango de frecuencias que no moleste a nadie, que claro, sea... claro, claro, claro. A ver. Ah, miren. No, ya que estaba lo iba a buscar yo. Dice radioaficionado, esto nunca lo había buscado, ¿ven? En NACOM. En NACOM es el ente nacional de comunicaciones. Y entonces ven acá, hay una cosa que regula cómo pueden funcionar los radioaficionados. Dice, bueno, mírenlo si quieren, pero es... Ah, pero es un aparato de radioaficionados. Yo pensé que eran personas, o sea, se le decía radioaficionados a las personas que eran de Sí, se le aficionados a dice a hacer las eso. personas, ¿eh? Ah, ok, ok, perfecto. Sí, sí, sí. Pero ¿ves? Lo llaman radioaficionados, forman clubes, tienen licencias, tienen que sacar una licencia. eh, Igual tiene claro, sentido que tengan que sacar licencia, pues si mandan una onda a una frecuencia que pueda repercutir en otra, puede ser claro. un problema. Fíjense, dice servicio de radioaficionados, acá está la definición. Es el servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos efectuados por aficionados. ¿Y quiénes son los aficionados? Dice, son personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente individual, sin fines de lucro, y que realiza con su estación actividades de instrucción, de intercomunicación y estudios técnicos. Tiene que sacar una licencia, bla, 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 bla. Bueno, todo esto, ¿ven? Pero lo importante es que en algún lado de acá van a encontrar que que estos radioaficionados, que ahora ya los conocemos mejor, están autorizados en todos los países a trabajar en este rango de frecuencias, entre 10 y 30 MHz, más o menos. Que es el rango donde la frecuencia, justamente donde la ionosfera se comporta reactivamente. Entonces, como la señal no puede penetrar en la ionosfera, o sea, esta señal que usan los aficionados no la pueden recibir en la estación espacial. Porque no, porque a una distancia de penetración, ¿sí? Que habría que calcularla, ya decayó en un tercio. Un tercio en amplitud. Quiere decir que sería casi un décimo en energía, porque los detectores son cuadráticos. Entonces, y bueno, y en dos distancias decayó un centésimo, y en tres distancias decayó un milésimo, entonces no llega a la estación espacial. ¿Se dan cuenta? Entonces no se usa para comunicarse con el satélite o con una estación espacial. En cambio, para comunicarse con la estación espacial o con un satélite o con otro planeta, hay que usar frecuencias donde la ionosfera se comporte dispersivamente, es decir, donde se induzca un periodo espacial y entonces la señal no pueda llegar a una antena que está más allá de la ionosfera. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces,
acá es donde cobra sentido, por eso cobra tanto sentido esta distancia de penetración, ¿sí? Porque me permite saber cuánto va a entrar la señal en el sistema. Entonces vamos a ver un ejemplo que va a mostrar que la parte de las exponenciales crecientes no está permitida en sistemas infinitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarremos un sistema que tiene, no sé, muchísimos péndulos acoplados, ¿sí? El primero en x igual a 0. Y el último en x igual a l. Sí, y que casi, supongamos que son tantos que vale la aproximación continua, ¿no? Porque si no tendríamos que hacer las ecuaciones en diferencias, que se puede hacer, pero bueno, no es la idea ahora. La idea es, digo, bueno, supónganse que tenemos un sistema de muchos péndulos acoplados muy juntitos, donde valen todo, y entonces vale la ecuación de Klein-Gordon. Y como vale la ecuación de Klein-Gordon, entonces el forzado estacionario es una amplitud por el coseno de omega t, y omega está impuesto por la fuerza impulsora, por la señal impulsora. Y la puedo escribir así como combinación de senos y cosenos, pero sé que si estoy en el rango dispersivo no me conviene. Bueno, si estoy en el rango dispersivo, lo puedo escribir como combinación de senos y cosenos, y si estoy en el rango reactivo, lo voy a escribir como combinación de exponenciales crecientes y decrecientes. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde tengo un sistema que responde a la ecuación de Klein-Gordon, donde tengo una fuerza impulsora en el extremo izquierdo que mueve al sistema con un movimiento armónico de amplitud que yo conozco porque la puedo medir, y con una frecuencia que está en el rango reactivo. Entonces, porque si la frecuencia estuviera en el rango dispersivo, no estaríamos hablando de esto, ya lo tenemos resuelto. Ahora, si la frecuencia está en el rango reactivo, entonces, bueno, juntemos todo lo que dijimos. Si estoy en el rango reactivo, la amplitud, la función psi de xt va a ser una a de x por el coseno de omega t, porque la fuerza impulsora impone el coseno de omega t, y en el forzado estacionario todo se mueve con la frecuencia de la fuerza impulsora. ¿Y la de x cómo es? Y ya lo vimos acá, la de x es una combinación, el a de x es una combinación de exponenciales decrecientes y de exponenciales crecientes. En principio, no tienen por qué creerme que este término se hacía cero, entonces vamos a demostrarlo. Vamos a ver, pongamos los dos, porque la combinación de senos y cosenos me llevaba a una combinación de exponenciales crecientes y decrecientes. Entonces pongamos las exponenciales decrecientes y pongamos las exponenciales crecientes. Y ahora lo que comentábamos recién es que las amplitudes B y C que multiplican a estas exponenciales salen de las condiciones en los extremos. Y acá hay dos condiciones en los extremos. Una es que el extremo izquierdo está movido por la fuerza impulsora. Entonces, cuando evalúe A en x igual a 0, va a tener que ser todo esto por el coseno de omega t, porque la fuerza impulsora lo mueve así. Entonces, la conclusión, ¿todos ven que la conclusión es esta? Sí, o sea, sacás factor común, o sea, sumás los exponentes y te quedan que sea a 0, ¿no? Evalúo en x igual a 0 esta combinación. Ok, sí, sí. Y entonces me queda b por 1 más c por 1, y eso tiene que ser igual a... Todo esto estaría multiplicado por el coseno de omega t en el forzado estacionario. Y entonces eso tiene que ser igual a 0 por el coseno de omega t. Como esto tiene que valer para todo t, tacho los cosenos de omega t y me queda que b más c es igual a 0, que lo conozco porque lo impone la fuerza impulsora. ¿Sí? Entonces, ¿todos entendieron esto? Sí. Entonces, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? No. Bueno, entonces ahora vamos a la otra condición que no pusimos, que es la condición en x igual a L, que está atada, la masa virtual última está atada a una pared.
O sea, no se puede mover. Entonces, hago lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta amplitud en x igual a L tiene que valer 0. ¿No? Entonces lo escribo, que B por E a la menos capa L más C por E a la menos capa L tiene que ser 0. ¿Sí? Y entonces les hago una pregunta. ¿Yo conozco capa? ¿Conocemos capa? Sí, porque lo estamos forzando, ¿no? Perfecto. Lo conocemos porque lo estamos forzando y entonces la frecuencia la conocemos, es esta, la frecuencia de la fuerza impulsora. Y entonces conocemos capa. ¿Sí? Depende de cada frecuencia. Para cada frecuencia hay un capa. Entonces hay unas frecuencias que entrarían mejor que otras, a lo mejor. Pero lo importante es que lo conocemos al capa. Lo que no conocemos es B y C. Entonces, pero tengo un sistema de 2 ecuaciones que relacionan B y C con A0. ¿Sí? Entonces, despejo de la segunda ecuación, despejo C en función de B, por ejemplo. ¿Sí? Y me queda que C es igual a B. Lo dejaste ahí abajo. Acá C está. es igual a menos B. Sí, sí, no, me estaba perdiendo. De esta ecuación despejo esta y despejo C. Y me queda que es igual a menos B por E a menos 2 kappa L. ¿Sí? Y entonces, fíjense, acá ya está una de las cosas que yo les quería mostrar. Fíjense que si kappa por L es mucho mayor que 1, ¿sí? Y que kappa por L sea mucho mayor que 1, querría decir que L es mucho mayor que 1 sobre kappa, es lo mismo decir eso, ¿no? Todos ven que si kappa por L es mucho mayor que 1, C tiende a 0. Y de paso, fíjense que decir que kappa por L sea mucho mayor que 1 es equivalente a decir que L sea mucho mayor que 1 sobre kappa. Pero 1 sobre kappa era esa distancia. Entonces, lo que diríamos es, si la longitud del sistema es mucho mayor que la distancia de penetración, el término con la exponencial creciente pesa muy poco, lo puedo despreciar. Bueno, y en el caso en que L tiende a infinito, ya directamente no existe. Ya decayó porque la exponencial decae a 0, tiende a 0. Entonces, esto, bueno, por un lado es un problema lindo porque es sencillo y muestra cómo es el comportamiento reactivo. Fíjense que si L es mucho mayor que la distancia de penetración, ¿sí? Da lo mismo que se ate a una pared esta masita o no, porque la última masita casi no se va a mover. ¿Se dan cuenta? Porque la señal va a ir decayendo tanto que casi no se va a mover. Bueno, justamente eso es lo que pasa. Resulta que cuando estudian electrodinámica clásica, en física teórica 1, van a ver que toda combinación de plasmas, los plasmas son como un estado de la materia donde hay partículas cargadas. Y entonces, que es neutro a lo mejor en promedio, pero que hay cargas positivas y negativas que ejercen fuerzas entre sí y se pueden generar modos de oscilación entre esas cosas. Y la evolución temporal, las ecuaciones de Newton que surgen cuando uno usa las ecuaciones de Maxwell para calcular las relaciones entre las cargas, las interacciones entre las cargas y los campos, van a ver que satisface una ecuación que tiene la misma pinta. Bueno, no está, hoy no la puse, pero es la de Clay-Gordon, ¿no? Acá está. Van a ver que los campos eléctricos satisfacen una ecuación
que es la de Klein-Gordon, para campos en un plasma. Y entonces por eso la ionosfera es un plasma, porque es una combinación de cargas positivas y negativas. ¿Sí? Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, Ahí cuando tenemos el que K por L es mucho mayor que 1, te queda el Psi sub xt, te queda nada más el A0, la parte esa tachada se va y te queda por el coseno de omega t. tal cual. ¿Qué Sí. representa ese E a la menos kappa X? ¿Qué le suma ahora? ¿Cómo queda, digamos, al final de todo? ¿Se transforma en un seno eso y queda como antes? No. Esto sería que si yo grafico las amplitudes de los péndulos, ¿sí? Vería que este primer péndulo se mueve tú a esta frecuencia y con la amplitud a cero que impone la fuerza impulsora. Yo tiro y empujo, ¿no? Y a cero. Y entonces hago trabajo, estoy haciendo trabajo. Pero resulta que este segundo se mueve también a la frecuencia omega, pero con una amplitud un cachito más chica. ¿Cuánto más chica? E a la menos kappa X. ¿Sí? ¿Lo ves? Ok, o sea que te va tirando todo para abajo, digamos. Cada vez te va haciendo Claro, va haciendo que las amplitudes vayan, si bien todas las partes móviles se mueven con la misma frecuencia, las amplitudes con que se están moviendo son cada vez más chicas. ¿Sí? Y resulta que son, claro, y si haces que esto valga e a la menos 100, no lo ves. A lo mejor tu detector no lo mide. Y ¿Sí? acá nunca hablamos de medios dispersivos ni nada de eso, digamos. ¿O Bueno, sí? este es un medio que está, claro, es un medio que se comporta reactivamente. Claro. Y entonces estos medios se usan para filtrar señales. ¿Sí? Por ejemplo, si uno tiene una señal que tiene una frecuencia que es indeseada, busca poner algo que se comporte reactivamente y que tenga muchas distancias de penetración para que esa señal no pase. ¿Sí? Si yo entonces armo una modulación acá al comienzo, que es una mezcla de frecuencias donde el medio se comporta reactivamente y de frecuencias donde el medio se comporta dispersivamente, al observador que esté al final del sistema le van a llegar solo las frecuencias que están en el rango dispersivo. Se le van a haber planchado todas las frecuencias que están en el rango reactivo. Por eso se usa como filtros. Es más, otro sistema que es muy parecido a plasmas son los metales. Los metales tienen electrones sueltos, ¿sí? Son átomos que pierden fácilmente los electrones, ¿sí? Bueno, por eso conducen corriente, ¿no? El cobre, por ejemplo. La corriente eléctrica que transmitimos por las casas son electrones que se mueven, es un metal que provee esos electrones y que se mueven por una diferencia de potencial. Y entonces, pero, o sea, lo que muestra lo que estoy diciendo es que los metales tienen cargas libres, entonces tienen un comportamiento muy parecido a los plasmas. Y entonces tienen zonas de frecuencia donde se comportan reactivamente y zonas de frecuencia donde se comportan dispersivamente. Hay zonas de frecuencia donde la radiación pasa por el metal y hay zonas de frecuencia donde la radiación no pasa por el metal. ¿Sí? Y bueno, eso depende de un parámetro que es muy parecido en los petales a omega 0, que se llama frecuencia de plasma, justamente. O sea, cuando estudien electrodinámica y vean cómo se modelan los plasmas, los metales, van a ver que hay un parámetro que juega el papel de este omega 0 y se llama frecuencia de plasma. Profe, ¿eso es en física teórica 1 o en física 3?
Creo que lo van a creo que en 3 a lo mejor es probable que no lo vean. No. Es más, tienen que ver bien las ecuaciones de Maxwell, aunque se pueden entender aunque se puede entender en física 3 el concepto. Porque en definitiva, una vez que bueno, no la complico. No sé cuándo la vas a ver. Yo jugaría que la vas a ver en física teórica 1. Decís que tal vez depende del profesor. No, digo que también depende de la, sí, y de la maduración que tengas sobre electrodinámica. En física teórica 3, casi que apenas llegás a ecuaciones de Maxwell. Tenés todos los fenómenos por los que se llegan a las ecuaciones de Maxwell. Y en física teórica 1 le vas a sacar el jugo a las ecuaciones de Maxwell. Y ahí es donde vas a obtener una ecuación tipo Klein-Gordon. Bueno, nada. Entonces, fíjense, hay muchos sistemas que se comportan reactivamente y que se usan para hacer filtros, para dejar pasar, para no dejar pasar. Todo eso es muy importante en este momento, desarrollar materiales que la naturaleza no provee y que tengan propiedades especiales por distintas razones. Bueno, por ejemplo, por usar comunicaciones en el rango óptico, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, algo que recién se logró controlar a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI, es lo que se llaman cristales fotónicos, ¿sí? Que son como el análogo de estas cositas, de que justamente el trabajo práctico, el trabajo numérico, es casi como un cristal fotónico de estos, que se llaman unidimensionales, que son... o sea, tiene una masa de un tipo, otra masa de un tipo, una masa de un tipo y otra masa de un tipo. Acá, bueno, hay un vidrio verde y un vidrio azul, un vidrio verde y un vidrio azul, donde las velocidades de fase cambian según el medio. Esto sería cristal fotónico unidimensional, un bidimensional sería así, y un tridimensional sería así, que varían las 3 direcciones, la velocidad de fase, ¿no? Y entonces, por un fenómeno que vamos a estudiar en la segunda parte de la materia, que se llama interferencia, ¿sí? Vamos a ver que por ser distintas velocidades va a haber ondas reflejadas, muchas ondas reflejadas en cada lugar donde cambian las propiedades del medio, va a haber ondas reflejadas y transmitidas, esas ondas van a interferir, y entonces cuando la distancia entre partes sea comparable con la longitud de onda, eso depende, por ejemplo, en microondas hablaríamos de distancias de milímetros, en el rango visible hablaríamos de distancia de medio micrón, o sea, 500 nanómetros, en rayos X estaríamos hablando de distancias todavía más chiquitas, de 10 nanómetros, pero no importa, para cada una de estas radiaciones se pueden hacer materiales, claro, cuesta mucho más hacerlos para los rayos X blandos que para las microondas. Por eso, a lo mejor en la tecnología de microondas estas cosas se podían hacer, pero estas cosas en la tecnología del visible no se pudo hacer hasta bien avanzado, hasta casi terminando el siglo XX y principios del XXI, porque fue el auge de algo que habrán oído hablar que se llama nanotecnología, ¿sí? Con el auge y con el desarrollo y con los avances que se lograron en nanotecnología, en esta zona, ¿sí? de nanómetros, se pudo controlar métodos de fabricación que puedan controlar estas distancias y que estén bien controladas para poder diseñar materiales. Justamente estos materiales tienen zonas dispersivas y zonas reactivas. Es otro ejemplo, estos cristales fotónicos son otro ejemplo de medios que tienen bandas de frecuencias reactivas y bandas de frecuencias dispersivas. Por ejemplo, esta sería la relación de dispersión en un cristal fotónico. ¿Sí? Ven que hay zonas de frecuencia, que son las que están pintadas de amarillo, donde no hay ninguna intersección con las relaciones de dispersión. Entonces no hay ningún periodo espacial asociado en eso. ¿Qué quiere decir? Que
una pila de verde, azul, verde, azul, verde, azul, se comportaría como un espejo para radiaciones que están en estas zonas amarillas. Se llaman bandas, por eso se llaman bandas prohibidas, prohibidas en el sentido de que si el sistema es infinito, no entra esa radiación. Aunque, según lo que vimos recién, realmente entra un cachito que es la distancia de penetración. Justamente, entonces, si acá, en un espejo, entra luz blanca que tiene, se diseña este espejo para que la luz blanca, para que las bandas prohibidas estén en una zona de, por ejemplo, en el verde o en el amarillo, entonces este espejo va a reflejar mejor el amarillo que el rojo, ¿no? Porque el rojo va a estar en la zona dispersiva y va a entrar y se va a reflejar poco, en cambio el amarillo se va a reflejar mucho. Eso lo ven, aunque no lo veamos rigurosamente, lo charlemos así, a nivel chimento. Entonces, lo de las bandas prohibidas no es algo tipo solamente teórico, sino que tipo, por ejemplo, en los cristales fotónicos existen esas cositas. Existen, es más, existen en este sistema. Fíjate, en este sistema existe una banda prohibida que es la banda inferior. Esta banda inferior es una banda prohibida. Y esta zona superior de los péndulos acoplados es otra banda. Lo que pasa es que es una banda superior y esta banda inferior y nada más. O sea, si vos haces más cosas, ahora empezás a poner masas distintas a los péndulos, que podés cambiar las constantes de los resortes, vas a poder tener cosas más complicadas, ¿sí? Es más, se puede hacer el trabajo numérico, el trabajo práctico numérico apunta un poco a eso, a que tengan dos distintas. Claro, entonces estas cosas dejarían pasar mejor las frecuencias que están en los rangos reactivos, en los rangos dispersivos, que las frecuencias que están en los rangos reactivos. Ese es el concepto que creo que entienden entonces, de acuerdo a lo que discutimos recién. ¿Sí? Sería lo mismo decir que el péndulo se mueve con una modulación que tiene frecuencias tanto en el rango dispersivo como en el rango reactivo. Si esto no estuviera atado a la pared, veríamos que esta última masa entonces se termina moviendo con frecuencias que están solo en el rango dispersivo, porque las que están en el rango reactivo fueron decayendo. Se van borrando, van desapareciendo. Lo mismo pasa en estos sistemas. Si acá le pongo longitudes, frecuencias, colores, las frecuencias están asociadas a los colores en la luz, y le pongo frecuencias que están en las bandas prohibidas, esas frecuencias no van a penetrar, se van a reflejar esencialmente, si esto no tiene pérdidas, por conservación de energía. Y entonces, esto es una cosa que realmente es súper asombrosa. Justamente estos sistemas pueden dar lugar a los colores. Resulta que la evolución natural produjo pigmentación en la vida, en los animales, en los objetos vivos. La produjo por dos mecanismos esencialmente. Uno que sería pigmentación, como se pinta un cuadro con acuarelas o con témperas o la tinta de la impresora. ¿Sí? ¿Sí? Esa pigmentación está asociada a la química más que nada, y por eso cuando se deja la luz se va decolorando y va perdiendo sus propiedades, las sustancias esas que daban color. Entonces el color asociado a la pigmentación es bueno, es por ejemplo, no sé, habrán visto esas fotos que dejan a la luz y se van desapareciendo casi. Como en Volver al Futuro, como en la película de Volver al Futuro. En cambio,
muchísimos colores espectaculares que produjo la evolución natural, la pigmentación, la coloración es por estos fenómenos. Si uno empieza a mirar el ala de una mariposa y la empieza a estudiar con el microscopio, va a ver que la estructura no tiene pigmentación, no tiene color. Sin embargo, cuando uno lo ve, la mariposa tiene unos colores hermosos. Puede tener unos colores maravillosos. ¿Sí? Ven, por ejemplo, esto. Resulta que esta mariposa que la vemos azul, cuando vemos la estructura está hecha de una sustancia la escama, que fíjense que tiene toda una periodicidad y una estructura que justamente es la que da lugar a estos mecanismos de interferencia y de bandas prohibidas y permitidas, y hace que se refleje mejor el azul y no otros colores. ¿Sí? Entonces, bueno, esto se llama color estructural y está muy estudiado, primero por los biólogos y los físicos, y por saber cosas de la evolución, y también porque se quiere hacer, porque ahora estamos en condiciones de fabricar cosas con color. Entonces, a lo mejor a la industria del cosmética le interesa muchísimo. Por ejemplo, L'Oreal sé que invierte muchísimo dinero en estudiar estas cosas, porque se pueden producir maquillajes o cosas que den color por micropartículas que están de alguna forma. Y dan unos colores que son muy brillantes y tienen estos efectos que habrán visto, por ejemplo, en los cuellos en las palomas, en las plumas de algunas aves, de muchas aves. ¿Sí? Que el brillo y el color depende del ángulo con que lo miran y que parece cambiar en los gatos, bueno, el pelo, un montón de cosas que se llama coloración estructural. Entonces, por ejemplo, acá les dejo 2 artículos que hablan de esto, ¿no? Color estructural en el reino de la naturaleza. O esta otra, estructuras fotónicas en biología. ¿Sí? No cambió mucho del 2003 al 2008, porque los mecanismos esenciales siguen, no hubo nada demasiado novedoso, pero sí se siguen descubriendo cada vez más especies y más. Y lo que es interesante, ya a lo mejor para el físico aplicado, o para el ingeniero, o para el que estudia cómo construir materiales, lo que es interesante es hacer esta cosa que se llama biomímesis, hacer estructuras biomiméticas, donde se está imitando a la naturaleza, y entonces a lo mejor la naturaleza, por evolución de prueba y error, desarrolló cosas muy eficientes, como las plantas autolimpiantes, y nosotros a lo mejor ahora decimos, podemos hacer una tela que sea autolimpiante. ¿Sí? Bueno, de la misma manera podemos hacer que un auto esté pintado con partículas que puedo sintonizar el color dando vuelta a una perillita, no sé, esas cosas. Bueno, es un tema de investigación muy actual, por eso se los quería contar. Además, ustedes conocen a una persona que está acá, en esta diapositiva, que hizo la tesis en este tema. Por ejemplo, Candela hizo su tesis de licenciatura en la respuesta electromagnética en sistemas de multicapas corrugadas para estudiar el efecto espejo en una mariposa. ¿Sí? O sea que le pueden preguntar a Candela, que se los va a explicar mucho mejor que yo esto. ¿Sí? Esto lo saqué de algunas capturas de pantalla de la tesis de Candela, que fue el año pasado. No, este año, marzo del 2021, o sea, hace muy poquito. Claro, y entre esta transparencia que es de Candela, motivación, interacciones complejas y la microestructura a través de procesos físicos. Y es lo que da lugar al color estructural. ¿Ven?
Bueno, esto, cuando yo la primera vez que lo vi, también me resultó muy sorprendente porque pensaba que esto, por ejemplo, esta mariposa morfo, que es súper famosa porque es una de las primeras y tiene un color celeste maravilloso, y es grande. Cuando uno lo mira con el microscopio, las alas no tienen color. Es todo debido a la estructura. Bueno, hay otras estructuras naturales que están hechas así, con zonas de bandas prohibidas y bandas permitidas. Por ejemplo, el ópalo, que es una piedra preciosa, semipreciosa, que son esferitas de sílice de tamaños micrométricos, que se van decantando sedimentariamente en una red cúbica. ¿Qué es una red cúbica? Es como ordena las naranjas del frutero, ¿vieron? Que pone una capa, y después encima, en los huecos de la capa de abajo, pone las naranjas arriba. Bueno, eso sería una red cúbica. ¿Sí? Claro, entonces ven, el proceso sedimentario en la naturaleza se da así. Y los químicos a fines del siglo XX aprendieron a controlar estas cosas, ¿sí? Y con ayuda de los físicos y con toda la ciencia de materiales. Y ven, sedimentan un arreglo cúbico, se llama cúbicos centrados en las caras, que son así, ¿no? Como pelotitas de tenis o como naranjas de la frutería, que van cayendo así. Y entonces también es como un cristal 3D que tiene bandas permitidas. Ven, acá está una foto de microscopio electrónico. Ven las esferitas. En este sentido, fíjense, se pueden hacer esferitas, pintura con esto, con estas esferitas. Que den un color o que den el otro. Bueno, nada, esto ya es... como la muestra que sacaron haciendo este proceso con esferitas de un tamaño y con esferitas de otro. Entonces, esferitas de radio 170 nanómetros les da que la banda prohibida está más en el rojo, y con esferitas más chiquitas le da que la banda prohibida está en el azul. Claro, porque el azul tiene menor longitud de onda y entonces cuando veamos estos procesos de interferencia lo vamos a entender mejor. Solo esto se los quería mostrar porque si no nos quedamos siempre con los péndulos y las masitas, y un poco el objetivo de Física 2 es, a través de los péndulos y las masitas, después por analogía, tratar de entender otros comportamientos. Entonces, esto ilustra esos otros comportamientos cuyas ecuaciones fundamentales ahora no estamos en condiciones de ver, porque las van a ver más adelante, pero sí podemos entenderlo a través de los mecanismos ondulatorios, estos comportamientos. Bueno, estos comportamientos son súper importantes, por ejemplo, para hacer recubrimientos. Entonces acá les muestro un paper de otra persona que ustedes conocen. Este es un paper de 2017. Orientado a investigadores que están en la rama de materiales para dispositivos eléctricos, electrónicos, magnéticos y ópticos, ¿no? Entonces, ven acá, acá está, María Luz Martínez Ricci. En este trabajo, que es una combinación, bueno, acá está Carlos Solerilía, que es, creo que es decano de la Universidad de San Martín. Y es profesor de la facultad también, pero es químico. ¿Ven? En este momento muchas zonas de frontera son de cruce de disciplinas, son interdisciplinarias, ¿no? Bueno, no, lo importante se los quería mostrar porque está María Luz, y también le pueden preguntar a María Luz sobre el trabajo que está haciendo,
por ejemplo, lograron hacer unas, ven, acá está en el título, habría que desarmar el título, ven que dicen multicapas, un poco como las multicapas que veíamos recién, esa de verde y azul, pero hechas con films mesoporosos. Mesoporosos quiere decir que entonces se les puede poner líquidos, se les puede poner cosas para cambiar dónde están las bandas prohibidas, para hacer ingeniería en las bandas prohibidas. Y hechas con nanopartículas que saben más o menos cómo manejarlas, ¿no? Y entonces, justamente el hecho de usar mesoporosos le permite, otra palabra clave acá en este título es esto, sintonizable, hacer cosas sintonizables. Y este trabajo, bueno, esta es una revista muy prestigiosa, y solo les quería remarcar, por ejemplo, cosas que ustedes pueden leer y saber qué es lo que entienden. Entonces, por ejemplo, en la introducción dice que los cristales fotónicos son estructuras ópticas hechas de arreglos periódicos de materiales con distintos índices de refracción, que alternan zonas de alto índice con zonas de bajo índice, y así logran manejar esas bandas prohibidas. Y dice, cuando se iluminan con un campo electromagnético, una onda electromagnética que se propaga en ciertas direcciones, estas estructuras presentan, bueno, y lo subrayé porque esto es lo que interesa a esta clase de hoy, presentan regiones espectrales de bandas prohibidas de transmitancia y rangos bien definidos de frecuencia llamados photonic band gaps. Es decir, esto sería como... Se usa la misma palabra en castellano casi por extensión, que es bandas fotónicas. Bueno, y acá, ven, dice, el cristal fotónico unidimensional, también conocido como reflector de Bragg, consiste de una multicapa, bla, 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 bla. Bueno, otra cosa que subrayé está acá, que dice que la fabricación, claro, el tema es que ahora, una vez que se entendió todo, ya la parte, ya salió de la física fundamental y pasa a la física aplicada o a la ingeniería, claro, sigue habiendo muchos problemas, ¿no? Que es, por ejemplo, cómo se fabrican esas cosas de manera que se puedan reproducir y salir en una fábrica, ¿no? Siempre igual. Entonces, las palabras claves acá son que la fabricación de estos films mesoporosos está basada en la síntesis controlada, y la palabra clave es controlada. Y bueno, acá desarrollan un método que les sale genial, creo que lo patentaron para darle color a aluminios. Que el aluminio en general es feo para la construcción porque tiene, bueno, porque no se puede pintar fácil y todo. Entonces, igual es interesante cómo a veces uno se puede encontrar físicos trabajando en lugares que uno ni pensaría, ¿no? O sea, si vos te encontrás un físico trabajando por una cosmética, vos decís, ¿qué haces acá, no? Y el tipo que está fijándose los materiales y la estructura para algo que impacta directamente en lo que está haciendo, en lo que está en el negocio de la compañía. O sea, me asombra eso. Tal cual. O sea, como que nunca te terminás de sorprender. Un poco se los mostraba por eso, porque que no crean que todo pasa por la academia, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que son súper interesantes, ¿eh? No es que sean aburridas porque se hacen en una fábrica, no, son súper interesantes. Tengo un amigo, por ejemplo, un colega, que es alemán, que trabaja, yo lo conocí en la academia, o sea, académicamente, y después mantuvimos siempre contacto, y ahora trabaja en la empresa más importante de Europa y casi del mundo, me parece, que hace papeles de seguridad. ¿Qué quiere decir papeles de seguridad? Dinero. O sea, por ejemplo, diseña los euros, diseña
las cosas que hay en las microestructuras que están en los billetes para evitar la falsificación. Entonces, ¿vieron las tarjetas de crédito o en las tarjetas, incluso las de débito, que aparecen como reflejos, ¿no? Como espejitos o cosas así? Bueno, que se ven colores. Bueno, entonces en los billetes se pueden poner cosas que se vean y que sean muy difíciles de falsificar con una impresora. No sé. O papeles que son para los contratos o para los... Bueno. De nuevo, en una fábrica de papel trabaja pero ¿para qué? Estudiando cómo poner alambrecitos distribuidos en billetes para que sean difíciles de falsificar y para que se puedan leer y que un aparato iluminando diga este es falso o este no. Bueno, acá terminó la parte divertida de la clase. Lo lamento. Eventualmente tenía que pasar. Se las puedo hacer un poquito más larga, pero lo que faltaría ver es entonces, por ejemplo, la pregunta. En el caso, ¿sí? Yo les mostré lo que pasaba en el caso continuo, ¿no? Donde la relación de dispersión no era esta, sino que era la de la raíz. Ahora nos toca el caso que no es continuo. Claro, entonces ahora, como por completitud y para terminar, o sea, yo usé que la ecuación era la de Klein-Gordon y me salía esta relación de dispersión. Pero en realidad la relación no es Klein-Gordon, en realidad es un sistema de ecuaciones en diferencia que me da lugar a esta ecuación de dispersión, a esta de acá. ¿Sí? Y no hay ecuaciones diferenciales derivadas parciales, sino lo que hay es ecuaciones diferenciales ordinarias, un sistema acoplado, y lo podíamos evitar yendo a las ecuaciones en diferencia. Entonces, nada, para terminar de entender que esta relación, que es la ecuación de dispersión de los péndulos acoplados, y que está dibujada acá, donde se ve que tiene, cuando teta es igual a 0, omega es igual a omega 0, es este punto de acá, y cuando teta vale pi, cuando vale pi, el seno de pi sobre 2 vale 1, y entonces la frecuencia toma este valor de acá, que es omega 0 cuadrado, la raíz de omega 0 cuadrado más 4k sobre m, sería este máximo de acá. ¿Cómo nos la ingeniaríamos para obtener las soluciones de esto y demostrar que esto es imaginario? ¿Demostrar que tita es un número imaginario puro? Sí, o quizá nos quedaríamos satisfechos si ponemos un número imaginario puro y vemos cuál es la relación de dispersión. Volver de nuevo a la relación de recurrencia, pero proponer, en vez de senos y cosenos, proponemos exponenciales. Perfecto, tal cual, tal cual. Y después sufrimos por un rato largo hasta que lleguemos a la respuesta. Bueno, es un ejercicio. ¿Puedes explicar de vuelta qué estamos buscando? Sí. Eso sí, te odio, profe, por usar la letra, ¿cómo se llama? No, esa no. La que es G, ¿Esta? Sí, esa sí, es mayúscula. es mayúscula, sí, sí, sí. Es que no Es muy tenía- difícil de dibujar. Sí, pero bueno, la dibujás como así. Mira, yo acá la hice a mano y le hice así. Como un tita cuadrado. Sí, no tenía más símbolos. Es que acá los K se usan para los resortes, usamos los K para... Ya no quedan letras, podemos usar, si no, el abecedario hebreo.
Y estamos usando el griego. El hebreo, dije. Ah, el hebreo, sí. Yo solo conozco el Aleph, así que bueno. Pero no lo sabría dibujar. Bueno, nada, esto tampoco es que lo vamos a hacer así con... Podemos hacer cualquier cosa que ustedes pregunten, pero acuérdense lo que quiero acuérdense que habíamos visto que el sistema de ecuaciones de diferencias se podía solucionar con cosas del tipo seno de n teta más secoseno de n teta. Pero vimos que no había solución para este teta. Solución real. Entonces, de la misma manera que antes, ya un poquito adelantándonos con lo que sabemos del caso continuo, en el caso continuo sabemos que el rango reactivo bajo correspondía a Ks imaginarios. Entonces, no es difícil aceptar que en el rango reactivo bajo voy a poner que estas constantes espaciales acá sean imaginarias. Entonces, porque con reales no llego al rango reactivo bajo. Entonces, voy a poner que estas sean imaginarias. ¿Ven? Entonces la escribo, como antes escribía K por I por capa, ahora escribo esta tita como I por esta, que no es tita, pero es como una tita cuadrada, ¿ven? Que es la que está acá. Y entonces, en vez de escribir combinaciones de senos y cosenos, escribo combinaciones de exponenciales crecientes y decrecientes. Y entonces, si uno ahora reemplaza esta propuesta y usa que el seno de un número imaginario puro es I por el seno del hiperbólico de la parte imaginaria de ese número, o sea, esta identidad que está acá, que el seno de I por un número real es I la unidad imaginaria por el seno hiperbólico del real, ¿sí? Entonces, fíjense que el I, acá aparecía el seno cuadrado, ¿sí? Y entonces ahora meto esto acá. Bueno, vamos a decir acá. Pero también me sirve para... Bueno, lo meto acá, ¿no? Y entonces, tengo que poner el seno cuadrado, pero el seno cuadrado de esto es I por el seno hiperbólico cuadrado de esto otro. Y el I cuadrado me da -1. Entonces, fíjense que esta relación que antes me daba este dibujo y que no tenía solución donde está la flecha en el rango reactivo bajo, ahora sí tiene solución para este número que era la parte imaginaria de este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora la ecuación, la relación de dispersión, me queda omega cuadrado igual a omega 0 cuadrado menos 4K sobre M seno hiperbólico cuadrado de este teta cuadrado sobre 2. Y entonces, si grafico, eso sí tiene soluciones. Es más, eso me da soluciones como el seno hiperbólico es una función creciente, ¿sí? Este término empieza a restar cada vez más. Entonces, acá me da la frecuencia omega 0, que era la de los péndulos. Eso igual, viniendo de un lado o del otro me da lo mismo. Pero después acá empieza a cambiar. Y entonces tengo este valor. Y este valor es el que me dice cómo son los decaimientos o crecimientos exponenciales. ¿Sí? ¿Ven? Entonces,
el mensaje de esta transparencia es, fíjense cómo podemos solucionar el caso forzado estacionario en el rango reactivo bajo. Profe, ¿puedes explicar cómo apareció el menos en la última ecuación? Sí. Porque estaba todo el más arriba. Sí, fíjate, de acá, de esta que está acá, el seno de i por un número real es i, la unidad imaginaria, por el seno hiperbólico del número real. Ah, i al cuadrado sale después si es menos 1. Claro, tal cual. En el i cuadrado sale el menos 1. ¿Sí? Y entonces así se satisface y tenemos resuelto el rango reactivo bajo. Antes teníamos resuelto este rango, el rango dispersivo en toda esta zona. Quería dar esto porque, por completitud, que entendamos todo. En el rango reactivo bajo se resuelve así. Igual, pero en vez de usar los senos y cosenos, usamos las exponenciales crecientes y decrecientes. Y después, ahora una vez que entendimos esto, vamos a tratar de hacer lo mismo, pero en la zona de acá arriba, en el rango reactivo alto. En el rango reactivo alto, que es acá, en el caso discreto, bueno, antes de mostrarles esto, les quiero hacer notar una cosa. Fíjense que el rango reactivo alto, que es el que está acá, ¿sí? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el rango reactivo alto cuando tiendo al límite continuo? No existe. No existe. En cambio, el O sea, rango sí, empieza a existir, mejor dicho. El rango reactivo, fíjense que el rango reactivo bajo sigue existiendo en, bueno, Esos son por los modos de zigzag, ¿no? fíjense que el rango reactivo bajo sigue existiendo en el límite continuo. En cambio, el rango reactivo alto desapareció en el límite continuo. No pasa nada si omega es más, no hay un máximo. ¿Sí? Es más, entonces eso es lo que dibujé acá, que no hay un máximo. Lo que había dibujado, bueno, en otra que no está. Pero en esta que está acá, sí hay un máximo. Y entonces, teniendo en cuenta que en el continuo no está este máximo, y que cuando es discreto está este máximo, la pregunta, lo que nos preguntamos es, ¿de dónde salieron? ¿Qué son estos modos? Bueno, es como que estos modos que desaparecen en el rango continuo son los modos zigzag. Resulta que son los modos zigzag. Y entonces, en realidad, no salen como salían como una combinación de exponenciales. Si bien sigue siendo una combinación de exponenciales crecientes y decrecientes, aparece un pequeño factorcito que es muy importante, que es este menos 1 a la n, que justamente hace que un péndulo esté para un lado y el otro péndulo esté para el otro, y un péndulo para un lado y otro péndulo para el otro. Y eso resulta que equivale a proponer lo mismo que propusimos antes, que la variable espacial, la frecuencia espacial que estaba dentro de los senos y cosenos fuera imaginaria, pero que ahora tenga una parte real igual a pi, porque el seno justamente de un número imaginario más pi, con el npi me va haciendo, y los cosenos, va haciendo que cambien el signo, que pase de 1 a menos 1, de 1 a menos 1, de 1 a menos 1. Bueno, todo esto se los cuento así. En realidad, toda esta charla a lo mejor no hace falta, lo único que hace falta es ver que esta propuesta para teta funciona.
¿sí? Entonces, bueno, ahora hacemos lo mismo que antes. Y usamos la identidad que me dice, que me transforma los senos y los cosenos, pero en vez de acá, pero antes pasamos acá el seno de I por Y más pi, fíjense que sería igual al, bueno, hay que aplicar el seno de la suma. Y claro, pero está multiplicado por n. ¿Sí? Porque aparecía n-tita. Entonces, el seno de I por Y más npi iba a depender de que de si n es par o impar, ¿no? Va a ser un 1 o un menos 1, un 1 o un menos 1. Y entonces, claro, pero y como aparece, y como, en realidad como porque aparecía el tita sobre 2, por eso aparece el 1 y el menos 1, ¿no? Porque el seno de pi sobre 2 es 1 y el seno de menos pi sobre 2 es menos 1. Pero como si además le sumo pi, lo transformo en un coseno hiperbólico. Uy, se voló todo. Chao. Acá está. Entonces, si bien antes acá me quedaba un menos por el i, ahora como, bueno, nada, haciendo las entidades, ahora me aparece esta ecuación de dispersión. Y esta ecuación de dispersión, ahora sí, nos permite encontrar la variable espacial esta, que está relacionada con la distancia de penetración, para toda frecuencia mayor que omega 0, porque el coseno hiperbólico es una función creciente, y entonces en 0 vale 1, y después empieza a crecer. Y entonces para cualquier frecuencia arriba de esta de acá, cualquier frecuencia en el rango reactivo alto, encontramos una variable espacial que está asociada a una distancia de penetración. Y con eso cerraríamos el forzado estacionario de péndulos acoplados, que más allá de que es un ejemplo muy lindo por toda la física que tiene, fíjense que es un paradigma de, de sistemas que se comportan reactivamente. Muy distinto a la soga, ¿no? Donde la soga, cualquier frecuencia temporal produce, cualquier movimiento armónico de una parte produce movimientos armónicos de las otras que están asociados a periodos espaciales. Mientras que en este sistema de péndulos acoplados hay zonas, y ese fue esencialmente el énfasis de la clase de hoy, ver que hay zonas como el rango reactivo alto o el rango reactivo bajo, donde el comportamiento es muy distinto al de la soga. Entonces es como que acá tenemos estos dos paradigmas, ¿no? La soga y el sistema de péndulos acoplados, ¿no? En uno siempre hay olas, ¿sí? Siempre vamos a ver olitas, siempre vamos a ver que los modos podrán tener más o menos modulación, pero más o menos nodos, pero siempre hay como una periodicidad en los rangos dispersivos. En cambio, acá vemos que en los rangos reactivos los modos no tienen periodicidad, sino que en la zona alta no solo la amplitud va decayendo exponencialmente, sino que también va alternando el signo de las masas. Y en cambio en el rango reactivo bajo, las amplitudes van decayendo exponencialmente. Una pregunta. Ahora Sí. estábamos queriendo ver la parte de arriba, digamos. La parte donde ya no el rango de abajo, sino la de arriba. Perfecto. Lo único que hicimos fue ponerle un pi a i por el cuadrado ese que no sé cómo se llama, Sí. más pi, y ya nos daba el coseno hiperbólico. ¿O Sí. tuvimos que hacer algo más? Pues ahí eso me perdí un toque. No, solo tuvimos que evaluar esta
esta variable que ya no sabemos cómo se llama. Sí, a mí también cada vez me hago lío por eso. Sí, se llama. Sí, Cajita, y ya está. claro. Sí, Sí, mayúscula. sí. Sí, Lo que pasa que es un lío porque está fi, psi, xi, y bueno, entonces la solución de llamarlo cajita me gustó. ¿Cómo lo había llamado? Cajita, pero me parece muy bien. Bueno, genial. Ir cajita, ¿sí? Más pi, cuando lo metes acá en el seno cuadrado, te queda el seno, tenés que, digamos, para desarmarlo, evaluemos primero el seno de n por esta variable de acá, ¿sí? Dividido 2. Y entonces me va a quedar, como está dividido 2, me va a quedar n pi sobre 2. ¿Sí? Sí, sí. Y Pero ahí entonces, están las identidades y después te queda el coseno hiperbólico. tal cual, eso. Ok, Aplicar las identidades de la suma y te queda el coseno hiperbólico. gracias. No, de nada. Bueno, y por último, tenía otro ejemplo para mostrarles que lo dejé porque digo, a lo mejor no llego a tiempo a hablar de esto. Que es otro caso de sistemas que es muy parecido a los cristales fotónicos de los que les hablé, pero fíjense que esto es un comportamiento ondulatorio, es común a toda onda. O sea, esto que estamos viendo eh, de romper las simetrías del sistema y generar, por ejemplo, alternar cosas con una velocidad y cosas con otra velocidad, se da en sistemas, en otras ondas, no solo los sistemas mecánicos que vimos, o los sistemas electromagnéticos que les mostré acá, que son muy espectaculares, sino también otros, que es otra de las ondas fundamentales, que son las ondas acústicas. Entonces, también se producen cristales acústicos. Se pueden hacer, diseñando aparatos o dispositivos que tengan distintas respuestas acústicas, se pueden lograr efectos que, bueno, los ingenieros acústicos conocen bien. Entonces, les quería mostrar por ejemplo, lo que se llama cristales sónicos. Esta es una noticia del 2019. Pero bueno, esto de los cristales sónicos también surgió, son filtros en definitiva, ¿sí? Y alternando zonas, no es lo mismo emitir un sonido y cómo lo va a escuchar el espectador en una sala de conciertos que no tenga cosas en el medio, que solo están los espectadores sentados, que emitir sonido detrás de una serie de columnas que están pensadas para que la distancia entre ellas sea comparable con las longitudes de onda de ciertos sonidos, ¿no? Entonces, es como se generan filtros de sonido y el efecto que produce los ejecutantes podrían mover estas columnas, ¿sí? Entonces acá hay una cantante y acá hay columnas y estas columnas se pueden mover. Todo esto es un dispositivo que, ven, de acá dice, nació un nuevo instrumento musical porque, bueno, un físico que está en la Universidad de Quilmes, que trabaja en acústica, Manuel Leguía, investigando con un compositor y estrenaron una ópera intervenida por un mecanismo acústico que modifica los sonidos, que los modifica de acuerdo a las necesidades interpretativas, ¿no? Y lo bautizaron cristal sónico. Tienen una sala muy linda, hicieron varios conciertos.
y están en Quilmes. Acá hay una foto, bueno, esta es la foto esta más grande. Es un ejemplo de un cristal sónico, ¿no? Un medio con relaciones de dispersión con bandas de frecuencias reactivas, pero está usado como instrumento. Y entonces, ven acá, es un teatro basado en cristal sónico, esencialmente. Ven que hay, todas estas cosas se pueden controlar con mecanismos. Acá les dejo la dirección por si quieren chusmear. Cuenta mucho sobre cómo se hizo y hay videos también. ¿Sí? Bueno, entonces, hoy pusimos el énfasis en estos sistemas que se comportan de una manera o de otra dependiendo de la frecuencia de la fuerza impulsora, ¿no? Y no son distintos sistemas, se comportan diferentes. Creo que eso es lo más importante. Y las relaciones de dispersión imponen comportamientos que son periódicos o que son no periódicos. En general suelen ser exponenciales que decaen. Bueno, podemos, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario.